están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa México. Y bueno, como lo prometido es deuda, habíamos platicado de traer con nosotros nuevamente al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien ustedes ya escucharon todo el currículum que tiene. Bueno, no todo, pero intentamos hacer un resumen. Es su trabajo, su denuncia con estos crímenes de lesa humanidad, pero también tiene otras facetas muy interesantes como la política, que ahora sí que esa denuncia de los crímenes de lesa humanidad lo fue llevando en una corriente hacia la política. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchísimas gracias, Ceci. Hola a todo el mundo nuevamente, muchísimas gracias, un privilegio, muchas gracias. Doctor, ¿cómo incursiona en la política? Pues anecdóticamente, porque nunca había pensado estar en la política. No tengo familiares que estén dentro de la política. Había atendido sí médicamente a algunos políticos importantes, pero nunca en el plan de pensarlo. Mi idea de vida, mi plan de vida era acorde a mi propia filosofía de vida, pues dedicarme a la investigación científica, al servicio médico, tratar de aportar un poquito de conocimientos, tanto en el área neuroquirúrgica como en el área de neurociencias, un granito de arena en el conocimiento y atender a mis pacientes, estar en la trinchera. Nunca había pensado estar en una jefatura y mucho menos en algún otro lugar, pero digamos que la parte de la faceta política viene muy de la mano con la parte de derechos humanos. La defensa de derechos humanos también me hizo entender que para que las cosas se hagan, se realicen, tanto en cualquier aspecto de la vida como en la parte de salud, se requiere de la voluntad política. Entonces hacemos política en cualquier actividad que realizamos. Ahí me di cuenta también viendo todo este aspecto de derechos humanos, que en realidad muchas veces tenemos nosotros la culpa de lo que pasa por no involucrarnos en la política, por ser, como decía Bertolt Brecht, ser analfabetas políticos. Porque la política en salud la hacemos en los hospitales, como se hace en una fábrica, como se hace en una escuela, en una universidad. Estamos haciendo política en un momento dado cuando permitimos que alguien accese a una dirección o que sea titular en algún lado. Entonces, que podemos ser nosotros mismos o que puede ser algún compañero, alguna compañera, qué sé yo. Pero si nosotros, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología hubiéramos tenido esa visión, entonces quizás hubiéramos impedido que este cártel de la bata blanca hubiera accesado a todo este hospital. A todo este hospital, a este instituto. Y también, si como médicos tuviéramos más conciencia de lo que está pasando con los pacientes, una conciencia social mayor de lo que ocurre en las comunidades en el país, no solo en el hospital, sino a nivel nacional. Si tenemos una cultura, un conocimiento también de la política, de la geopolítica que ocurre a nivel internacional, entonces podríamos hacer más cosas, porque vamos, tan sencillo, la geopolítica es muy importante, porque de eso podríamos en el sector salud entender muchas cosas, desde por qué ocurre una epidemia, por qué hay que adquirir materias primas para medicamentos en otros países, claro, la calidad de estas materias primas en otros países, por qué es un gran negocio muy jugoso la venta de los laboratorios médicos de farmacéuticas transnacionales. Tendríamos más conocimiento de qué es lo que está pasando con los laboratorios nacionales. Sabríamos también, si conocemos de política, como médicos, las interacciones entre los políticos y la mafia también, esta delincuencia organizada, con las universidades, con pseudo laboratorios, en fin. O sea, hemos platicado de que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Entonces, no solo es el punto de además conocer las actividades que tiene nuestro paciente, su vida,
para poderlo atender con dignidad, ¿no? Exacto, para poder tener una ética adecuada, un pensamiento adecuado, conocer su religión, sino necesitamos también esos elementos de conocimiento político. Por eso es que también recientemente y a lo largo del tiempo en mis redes sociales me han preguntado, bueno, tú como médico, ¿qué estás haciendo en la política? Sí, es que es raro, ¿no? Es raro, claro. Neurocirujano, tú deberías estar operando cabecitas. Y además debe ser un administrador el que administre un hospital. A ver, un momento. O sea, yo creo que quien hace este tipo de comentarios o de críticas, aunque pretendan ser constructivas, llevan implícita una ignorancia y un desconocimiento de muchas otras cosas. Porque, para empezar, yo creo que quien debe llevar la vanguardia en salud tiene que ser un médico, pero no cualquier médico. No alguien que está metido todo el tiempo a lo mejor en la salud pública o alguien que se dedica a la historia de la medicina. No. Yo creo que de entrada tiene que ser alguien que haya visto a los ojos a un paciente, que haya visto el sufrimiento de ese paciente, que haya visto el sufrimiento de su familia para poder conseguir un medicamento, para poder llegar a un procedimiento quirúrgico, el sacrificio que se hace y el sufrimiento que esto conlleva, para entonces tener una conciencia de lo que es un servicio de salud. Es decir, se requiere estar en la trinchera. Por otro lado, se necesita haber conocido a tu país y haber estado en las comunidades alejadas, haber conocido un centro de salud donde no hay médico, donde no hay medicamentos, en donde no hay un helicóptero que traslade a un paciente, en donde sabes que un aborto en evolución, donde sabes que un infarto en evolución, ese paciente simplemente por vivir ahí, por ser pobre, va a morir. Sí. ¿No? Entonces, si no conoces a tu país, tampoco puedes hablar de la distribución adecuada o inadecuada de un médico general, de un especialista, qué especialistas se necesitan. En fin, tú tienes que saber y tienes que conocer. Y eso también implica conocimiento político. Entonces, la administración de los servicios de salud no puede ser dada por un administrador, y menos por un administrador cualquiera. O sea, hay especialistas inclusive en la administración de hospitales o en la administración de salud pública, pero tiene que ser un médico que puede estar asesorado por estas otras personas. Sí. Y tiene que estar asesorado también por políticos, tiene que estar asesorado por economistas, tiene que estar asesorado por otras cosas, pero tiene que tener antes que nada ética, honestidad, sensibilidad, además un profundo conocimiento de los derechos humanos, porque estamos jugando con un derecho humano, ¿no? A la vida, a la salud, y además tiene que tener un conocimiento a profundidad de lo que es la voluntad política. Entonces, si no conocemos de política, estamos perdidos si queremos hacer algo. Es estar pensando tonterías en lugar de hacer. En la ignorancia total, en las tinieblas, en un cuarto oscuro, tratando de componer algo, si lo desconocemos. Entonces tenemos que tener un conocimiento a profundidad de la política para poder saber quién es el encargado de qué, por qué se casó con fulano, con perengana, porque eso es importante. Sí. Es importante. ¿De qué partido viene? ¿De qué partido político? ¿Qué ideología política tiene? Hemos platicado que la ideología política, así como la religión y otras cosas, otros factores, pues influyen en las decisiones, en la toma de decisiones de cualquier persona. Y como es una persona el médico, pues también esas influencias ideológicas, políticas, en fin, pues van a influir en las decisiones de un médico con un paciente. El problema en la salud pública, en la toma de decisiones ya a alto nivel, es que estas decisiones van a influir sobre millones de personas, que por eso entré a la política, porque cuando me ofrecieron la posibilidad de contender políticamente, que no fue algo que buscara, sino que me lo ofrecieron afortunadamente, a quien me lo ofreció, que fue el líder político, el profesor Alberto Anaya, en el Partido del Trabajo, y ahorita podemos platicar por qué. Sí, el Partido del Trabajo. Sí, me lo ofrece
y me dice, me dice, bueno, te ofrecemos la posibilidad de contender políticamente para una diputación en la Ciudad de México. Entonces le contesté yo, pues bueno, déjeme pensarlo, de un par de semanas por favor para pensarlo y vemos qué Pero pensarlo porque venías de todo este conflicto de la denuncia. Y porque además no sabía yo de política en realidad, y no sabía si entrar a la política o no, porque pues como la mayor parte de la población desconfío de muchas instituciones, entre ellas las instituciones políticas, entonces había una desconfianza inicial de mi parte. Claro. Tenía que meditar una serie de cosas y finalmente también la gente me decía, bueno, tú estás loco, hay gente que mata por tener esa posibilidad. Ajá, sí. Y tú le estás pidiendo a la gente del Partido del Trabajo que un par de semanas para pensarlo. Entonces, pero finalmente me decido y digo que sí, porque esa razón, si en un quirófano a lo mejor podemos ayudar, pongamos a 100 personas al año, sí, a lo mejor en una posición política vamos a incidir sobre la vida de millones de personas. Sí, eso es cierto. Entonces, ese cambio exponencial fue lo que me decidió. Aquí me estoy quejando de entrada de lo que está pasando en mi país, me estoy quejando de la corrupción que ha vivido mi patria a lo largo de sexenios, me estoy quejando del deterioro y de la ruina del sistema de salud, y ahorita es mi posibilidad de tratar de incidir en un cambio que a lo mejor no lo consigo yo solo, pero sí voy a poder hacer algo al respecto, y poco a poco al menos pongo un granito de arena. Y ha habido además ejemplos insignes de médicos que han estado en la política, ¿no? En el extranjero y en México. En el extranjero, pues empecemos con el Che Guevara. Claro. O sea, médico que además era paciente, era asmático, político, pero que además tuvo el coraje de agarrar un arma para cambiar las cosas. Sí. Tenemos ahí a un Allende, a un Salvador Allende, que bueno, ambos personajes perdieron la vida luchando por sus ideales, claro, por sus ideologías. Entonces, bueno, yo creo que empecemos con esos ejemplos y terminemos con los ejemplos en México, que también son varios, y fue digamos que de donde me inspiré, de ese conocimiento de la historia del país, del conocimiento de la historia internacional, y me pregunté y me cuestioné, ¿realmente un médico puede en un momento dado aportar y cambiar algo a la sociedad? Y con estos ejemplos creo que sí, definitivamente claro, sí. Y también empecé a pensar en las noticias y ver también por el otro lado, médicos o administradores o lo que sea, cómo han deteriorado también al país en el sistema de salud, en este cártel de la bata blanca, y bueno, nos decidimos por entrar a la política por eso, para tratar de entrada de aportar, pero también para frenar. Entonces, no solo era la cuestión de aportar, sino de frenar esta devastación que se estaba haciendo de nuestro país. Entonces, ahí en la parte política, pues finalmente hubo que hacer el trabajo en varias áreas. En áreas locales, en el distrito del cual emerjo políticamente, que fue la zona de hospitales, a nivel la de Tlalpan, a nivel Ciudad de México, y luego a nivel nacional, y luego también tener actividades internacionales. Lo que toda esa metodología que había aprendido en la parte de investigación médica, en la parte de formación primero médica, en la parte de investigación científica básica y mi médica, la aplicamos en la parte política. O sea, de tal manera que, pues, por ejemplo, no se puede concebir a un investigador científico si no lleva también su conocimiento a otro lugar de la República Mexicana, o incluso al extranjero. Y no se puede concebir tampoco a un buen médico o a un buen investigador que no ha traído cosas del extranjero o de otras partes de la nación, ¿no?, a la comunidad. Sí. Entonces, lo mismo había que hacer en la parte política, había que llevar esa misma metodología. Pero entramos además en la política como base ciudadana, porque yo no soy parte nunca me he considerado parte de la clase política. Y de hecho, pues yo pregunté, bueno, pues para hacer que fue una de las cosas que me encantaron,
para poder ser postulado a través del Partido del Trabajo, necesito militar en el partido, y me dijeron claramente no. O sea, necesitamos también gente de la base ciudadana que represente cambio, realmente, ¿no? Claro. A la ciudadanía y que lo haga. Y bueno, empezamos en ese contexto con un equipo chiquitito de sonido en el distrito, en aquel entonces distrito 38 de Tlalpan, que había ganado el PAN, Acción Nacional, con el 80% de la votación. Con muchísima diferencia. Sí, claro, porque ellos llevaban vehículos de último modelo, ya saben, con estas calcomanías gigantes ahí cubriendo el vehículo. Tenían varios vehículos, unos equipos. El cambaseo, no sé cómo llamarle eso, no sé. Y recuerdo muy bien el primer día de campaña política, pues me sentía como merolico, porque, bueno, una persona pasaba, me escuchaba 2 segundos y se iba. Entonces tuvimos que ir cambiando, pensando cómo actuar. Sí, cómo llegar al pueblo, ¿no? Cómo llegar a esa parte del distrito. Incluso ese adiestramiento que tuve en la Armada de México me sirvió, porque en alguna medida me habían enseñado a contrarrestar guerra de guerrillas, había yo leído, estando yo en la milicia, y lo que usamos fue guerra de guerrillas política. Entonces entrábamos, pegábamos, salíamos, y así fue como ganábamos. Y empezó a hacerse notar en el ámbito político, ¿no? Así es, y luego llega el día de las elecciones, y algo increíble, yo tampoco me lo esperaba, pero habíamos ganado, habíamos arrasado. Entonces, eso fue muy importante porque también cambia mi forma de pensar, mi forma de sentir. ¿De pensar en la política o de pensar en todo, en mi vida misma, en mi vida como médico, en mi vida como ciudadano? Porque si bien la política, por todos es sabido que es una porquería, depende cómo se haga, porque considero actualmente que la política es un arte. Y a veces uno tiene que estar platicando con otro político que uno sabe a esta distancia que es un genocida, sí, o que como si es nada. Un corrupto, claro. Pero a veces es necesario para poder conseguir que no se dañe a otra persona, o para poder hacer negociaciones, para poder cambiar una serie de actitudes y de negociaciones, ¿no? Entonces, a mí me enseñó la política eso, a poder conversar, a poder saber escuchar más. Porque bueno, ya en la medicina uno aprende a escuchar a la persona, uno aprende a hacer un diagnóstico desde que la persona entra al consultorio, ver su lenguaje corporal, en fin. Pero me faltaba aprender a escuchar más y ya no ver únicamente a un paciente en forma individual, sino ver a la sociedad que está enferma como un ente global para atender. Entonces, a múltiples personas, una sociedad, una población, un país que desafortunadamente lo han enfermado y que hay que cambiar. De alguna manera. Dentro de la política, ¿cuáles fueron tus propuestas cuando fuiste diputado? No, protestas y propuestas. Porque me tocó estando desafortunadamente el Peña Nieto, ¿no? Entonces, saliendo del comandante Borolas, nos toca el Peña Nieto y había muchas protestas que hacer. Sí, ¿no? bueno, desde la legitimidad, desde el día en que llegó a tomar la protesta y todo así, hubo muertos y ahí hubo golpeados. Entonces, desde el primer día, y tienes toda la razón, había que protestar. Sí. Porque había una serie de injusticias que además tenían que ver con la salud, que es lo que a veces la gente no acaba de entender y de sopesar. O sea, esta es salud mental de entrada. Entonces, bueno, evidentemente que si en estos sexenios pasados no sabemos si vamos a llegar vivos a nuestra casa, a nuestro hogar, pues es salud mental, porque vamos a estar... Sí, vamos con la paranoia, ¿no? Claro. Que quién viene atrás de mí, quién está a un lado, pasa un carro, o sea, todo y esto. Además, la desinformación que tenemos, y que ahora la marihuana es lo máximo, y que... es broma, es broma. Y la gente que me pregunta, bueno, y ahora que yo tengo epilepsia y que la marihuana... No, o sea, hay una desinformación pero tremenda que se mete, y porque atrás siempre va a haber intereses muy grandes que teníamos que contrarrestar y que teníamos que hacer propuestas propositivas.
Cuando llego a la Diputación, después había que buscar la manera de entrar a la presidencia de una comisión. Y me voy dando cuenta ahí de que las presidencias pues están clasificadas, las comisiones, sí, pero sobre todo por los intereses económicos, ¿no? Entonces, aquellas donde se mueve el dinero son las más buscadas. Y las menos buscadas por los diputados son las comisiones que no dejan dinero, como la de Derechos Humanos, ¿no? Es la pobre. como la de Salud. Entonces, pues, qué padre por mí, porque yo no estaba buscando ninguna de esas cosas, estaba buscando la de mi área. Que era entonces, la salud. Que es la salud y derechos humanos. Y también estuve en la de ciencia, investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Me voy dando cuenta de una cosa bien interesante, porque de mis colegas que en ese momento estaban en la Diputación, ninguno de los que estaban en la Comisión de Ciencia y Tecnología había alguna vez pisado, ni por equivocación, algún laboratorio o algo donde se hiciera ciencia. Entonces, pero eran los que iban a legislar sobre ciencia y tecnología. Luego me doy cuenta que los que estaban en derechos humanos era más o menos parecido. Y lo peor del caso, y bueno, iba a ser el primer diputado, presidente de la Comisión de Salud, que era médico. Médico y además investigador y además todo esto, ¿no? Entonces dice uno, bueno, ahora me doy un poco más de cuenta por qué estamos como estamos. Sí, porque alguien legisla de algo que no sabe. Exactamente. Por eso es que también, y con todo respeto, pero no creo en las tómbolas, la situación es que aquí necesitamos gente que esté preparada. No solo que sepa leer y escribir y que tenga mayoría de edad, sino que necesitamos gente que sepa lo que hace. Sí. Porque si no, aunque tenga el mejor asesor, pues, no lo va a entender. Claro. Si nosotros como médicos, si no tienes una formación en ciencia básica, no entiendes lo que te está diciendo un investigador básico, a menos que seas un investigador básico, entonces sí tienes esa posibilidad de diálogo, de poder concertar, de poder realizar proyectos, porque estás entendiendo a la gente de primera mano. Es como alguien que, bueno, si me dicen, bueno, tienes que llegar a tener un diálogo con un chino, pero yo no sé chino. Necesito un traductor, necesito... Claro. Mira, ya sé que la voluntad hace que con señas y a lo mejor usando una calculadora te das a entender y compras a lo mejor pues el adorno que quieres. Pero no es lo mismo que sepas perfectamente la lengua y que puedas dialogar fluidamente con alguien. Claro. Entonces aquí la situación fue interesante porque logramos acceder finalmente a esta comisión de salud y fue una cosa interesante. Éramos en ese momento 66 diputados y éramos 3 de nuestro grupo parlamentario. Entonces éramos una minoría. Y además era cierto lo que decían los periodistas en los corrillos de pasillo. Decían, mira, Alondarza es un médico y está bien raro porque es neurocirujano y aquí ¿Y quién sabe qué hace aquí? Pero además, ¿quién sabe qué hace aquí? Es el más desconocido y también el más desconocedor. Sí, y era cierto. Pero rápidamente subimos esa curva de aprendizaje. Empezaron a investigar, a ver. Y bueno, dedicamos a eso todo nuestro cuerpo, nuestra alma, a ver de qué se trataba. La política. Así es. Entonces, porque al principio, bueno, yo no sabía ni quién era quién. O sea, el diputado Fernando Natalia fue diputado, pues, quién sé quién será. Y a quién apoya y qué Estaba hace. Yo como cualquier otro ciudadano y normal. Sus filias. Que yo les he platicado, les he preguntado, oye, ¿sabes quién es tu diputado? No. ¿Sabes quién es tu senador? No. Oye, y que me dice, sí, oye, o que me dice, ¿por quién va a votar? ¿Y has visto su proyecto? ¿Has visto su currículum? ¿Has visto si ha estado en la cárcel o ha sido denunciado al menos? Sí, ajá. No, entonces, ¿por qué vas a votar por ese? Del partido que sea, de la ideología que sea. Todos casi siempre es por simpatía y no por conocimiento. Sí, por la cuestión muchas veces de los medios y que te veas bonito.
que sea bonita la niña, que sea bonito el niño, ¿verdad? Sí, que fue una de las razones por las que votaron por Peña Nieto muchas mujeres. Claro, o sea, el carisma es lo menos importante, lo importante es el conocimiento y la inteligencia. Claro. Vamos, y tampoco se necesita ser un genio, porque yo creo que uno de nuestros grandes, no solo presidentes, sino estadistas, fue Cárdenas. Pero ¿cuánto estudió Cárdenas? Creo que no terminó más que la primaria. Sí. Pero es un gran personaje porque tenía una gran inteligencia y porque además se necesita la humildad para reconocer. No sé. No lo sé. Busca a alguien que me diga, ¿no? Así es. Claro. Así es. Entonces, pero lo que menos hay en la política es la humildad. Y lo que más hay es la sociopatía y las ganas de enriquecerse a costa de terceros, de los demás. Que eso fue lo que... Y además vivíamos un virreinato en realidad, ¿no? Porque la familia de la familia de la familia y los puestos por herencia, los curules, Senado, Diputación, efectivamente, presidentes municipales, todos, el hijo, el sobrino, el nieto, o sea, todos es así como, era por abolengo, ¿no? Entonces, pues, una de las cosas que tuvimos que aprender también ahí, en esa humildad y estando en una fracción parlamentaria tan reducida, fue aprender a concertar, a consensuar. Y por eso es que conseguimos más o menos un 90% de aprobación de nuestros puntos de acuerdo y de las iniciativas de ley. Pero además entraron por urgente y obvia resolución. Eso quiere decir que logramos en su momento poder tener el visto bueno, poder tener de todos los diputados, de la mayoría. Claro, de la gran mayoría. Que además eran de otros partidos políticos. Claro, lo mismo del PRI que del PAN, que PRD entonces el PRD. Y ahora... claro, porque no había Morena. No existía, No existía Morena, o sea, Morena se dio posteriormente, como todos sabemos, de las filas del PRD, con el gran apoyo siempre del PT. Sí, porque es cierto, el PT fue el socio político de Morena para estas elecciones que acaban de pasar. Siempre. Digo, vamos, quien lo niegue, pues nada más tiene que ver las fotografías. Y las boletas, recordar las boletas de... Claro. Sí, sus tachecitos, pero, pues bueno, las fotografías, no tenemos las boletas, pero sí las fotografías, en donde en todos los eventos... Iba PT con Morena. Así es. Sí, cierto. Entonces, en todas las marchas, en todos los mítines, a mí me tocó, sí, salgo del PT, pero estuve marchando y hay fotografías de ello al lado, a un metro de distancia de nuestro actualmente presidente Andrés Manuel López Obrador, en Reforma, en diferentes escenarios. Ahí estuvimos apoyando y dando mucha fuerza, todo lo que podíamos al movimiento naciente de Andrés Manuel. Claro. ¿No? Que, bueno, si alguien lo olvida es porque a lo mejor tiene Alzheimer o porque no le gusta la historia o porque tiene otros intereses. Pero la realidad y la verdad en este caso es una. Y eso fue lo que se dio, y de lo cual además yo en lo personal me siento muy orgulloso de que todo nuestro esfuerzo conjunto, porque fue un esfuerzo de todo el país, independientemente de la ideología política de cada quien, es que Andrés Manuel esté ahorita ahí como presidente. Y que como presidente, y que haya una cuarta transformación, es lo que te iba a preguntar. Que esta cuarta transformación esté incidiendo también en salud. La cuarta transformación ¿está funcionando? Yo creo que en algunas cosas sí, y en otras cosas falla como normal. Pero también en donde no, también que tenemos que tener la conciencia de que muchos directivos están impuestos desde el sexenio pasado, y que entonces es difícil cuando tú tienes una presidencia o que tienes un movimiento que, bueno, quizás puedas tener los puestos cupulares, pero los operadores no están contigo porque fueron puestos de antemano, momento, que era la manera en que solucionaban y pulían las aristas políticas en sexenios previos, ¿no? Tú sales como presidente, pero vas a tener a tus subalternos trabajando en el mismo gobierno durante 2-3 años más para cubrirte la espalda. Claro, si no, ¿cómo vamos a cubrir tu impunidad? Cubrir tu corrupción a través de esta impunidad que estamos dejando. Claro. Entonces, es a lo que se está enfrentando. Y es que eso ha pasado, por ejemplo, en la FEADLE, ha pasado que está muy visto, esta fiscalía para
defensa de la libertad de expresión, por ejemplo, esa también tiene el mismo del sexenio pasado y pues no, claro, no pasó nada. Mira, para que, por ejemplo, en salud, para que si uno entra a la página de Funsalud, que es una asociación civil en donde están metidos ahí todas las transnacionales, farmacéuticas, las nacionales, en fin, todo lo que tiene que ver con salud, incluso FEMSA, Coca-Cola, Nestlé, etcétera. Si uno entra por Google a esa página, uno verá que sus operadores políticos de entrada llegaron a la UNAM, luego de rectores pasaron a secretarios de salud, pero también uno ve ahí que de Funsalud sale el Seguro Popular. Sí. Que fue parte de la privatización de salud, pero ahí mismo en esa página se agradece la participación de legisladores conscientes que pudieron permitir la reforma en la Ley General de Salud, en el o sea IMSS, que en el hicieron ISSSTE. Sí, porque había que quitar la parte de seguridad social de los trabajadores de salud, criminalizar el acto médico, como parte de una estrategia de privatización, que la gente se enfureciera por el desabasto de medicamentos, que se enfureciera culpando al médico. Y entonces, pues obviamente, debilitar el sector salud y hacerlo privado. Por eso necesitamos también, como médicos, como ciudadanos, como cualquier otro, dejar de ser analfabetos políticos y entender eso. Porque eso también nos explica por qué no es tan rápido ni tan fácil poder contrarrestar las consecuencias de malas gestiones de sexenios pasados. Solo así empieza uno a explicarse el porqué de las cosas. Porque esto no es una cosa nueva. Nos han querido hacer ver, a través de esta guerra híbrida, de que se trata de problemas que trae el gobierno de la Cuarta Transformación. No es cierto. Pero es algo que se viene arrastrando. Es algo que viene de hacia atrás. Lo que sí también hay cosas inexplicables. ¿Por qué un panista empieza dirigiendo el IMSS, por ejemplo? ¿Por qué un personaje cuestionado y señalado, por ejemplo, por la revista Proceso, de subrogación irregular de servicios, cuando era director en el Instituto Nacional de Cancerología, lo nombran coordinador de los Institutos Nacionales de Salud? Entonces, sí hay errores o pragmatismos políticos que uno tiene una cuota política podría ser. A lo mejor podría ser, que eso, bueno, solo los que están ahí son los que hacen la negociación, saben si sí o si no. Pero el chiste es que eso se ha dado. Esos son los hechos. Entonces, o fue eso un pragmatismo político, o fue un desconocimiento de cómo está el sector salud. Entonces, bueno, yo creo que por eso, insisto, quien dirija el sector salud tiene que tener un conocimiento profundo de derechos humanos, de medicina en la trinchera, o sea, no solo de paciente, la parte de administración, claro, y además de lo que es la voluntad política, el conocimiento de toda esta bola de truanes que están metidos en la política, para saber con quién estás platicando, qué le puedes solicitar, qué le puedes ofrecer, hasta dónde puedes esperar de esta persona. Si a mí me piden que corra yo los 100 metros en 10 segundos, jamás lo voy a poder hacer. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, si una persona es no tan viable en cuanto a honestidad, no le voy a pedir cosas muy honestas, ¿verdad? Sabes, ese va, o como dicen, cuéntale a ella lo que quieren que los demás sepan, ¿no? Ya sabes a dónde ir. Claro, mira, cuando, por ejemplo, me dicen, oye, ¿y por qué hablas de todos estos así? Bueno, es que es tan sencillo. Si alguien está planeando robar un banco, no se va a rodear de monaguillos. No. Entonces todos son unos truanes. Con gente armada, ¿no? Claro. Entonces, y los hay de cuello blanco, que son los que mandan a hacer las cosas. Y los hay los operadores, los sicarios. Entonces, yo creo que uno tiene que tener mucha conciencia de lo que está pasando para poder decidir entrar en la política, o esa conciencia te la da en la política, y bueno, tú puedes cruzar un pantano sin mancharte. ¿Mancharte se puede? Yo creo que sí. Yo creo que se puede conseguir perfectamente bien, ¿no? Yo creo que te puedes andar en ello, y yo creo que te puede, en mi caso me fue gratificante que me hiciera crecer.
como persona, pero como servidor, porque además me dio la oportunidad de conocer de primera mano las tranzas, qué estaba pasando, quién las manejaba, por qué. Hay cosas que te llegan en una legislatura y que las ves en la Comisión de Salud. Pues fue lo mismo, que ya sabía yo de antemano, pero lo viví como legislador. Teníamos colas, por ejemplo, de personas que llegaban a pedirnos apoyo a la Comisión de Salud porque no tenían otra posibilidad. Les decían en los mismos institutos nacionales de salud, voy a pedir ayuda. Bueno, querían ayuda, recuerdo por ejemplo el caso de una madre que llegó llorando porque su hijo tenía un tumor cerebral, entonces lo iban a operar en un Instituto Nacional de Salud, pero le estaban pidiendo desde los instrumentos. Luego además decían, esto no va a quedar aquí porque se necesita la quimioterapia, así que pues vaya a hacer una vaquita. Entonces o sea, ya veía a su hijo casi morir, claro, si no juntaba todo el dinero que le estaban pidiendo. Por supuesto. Y ahí es donde se pierde la gratuidad. Pero entonces estaba el Seguro Popular. Estaba el Seguro Popular. El Seguro Popular, esa parte es también política y tenemos que entenderla. El Seguro Popular viene de FunSalud, de una asociación civil. Sí. Es una propuesta que ni siquiera es de un partido político. Y aquí tenemos que pensar muy bien. Entonces, ¿quién mueve a los políticos? ¿Quién está atrás de todo ese dinero? ¿Quién está? Es FunSalud, de donde nace el Seguro Popular. Volvemos, son industrias, son empresas que muchas de ellas son la mano que mueve la cuna, ¿no? Claro, es la mano que mueve la cuna, y muchas de estas empresas ni siquiera son mexicanas, son extranjeras, son grandes capitales. Sí. Entonces ellos proponen el Seguro Popular como una forma de privatización. El INSABI, lo que quiere la gestión actual, lo que quiere la 4T es que se termine ya con estos malos manejos, con el saqueo, con la ruina del sector salud, y da un plus que no teníamos con el Seguro Popular. El plus es que el tercer nivel de atención, estos 23 institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que dan atención médica, lo hagan de manera gratuita. Entonces, yo creo que es algo el formidable. INSABI, entonces, sí es la solución al problema de salud del país. Yo creo que en la teoría sí, en la práctica habría que verlo. ¿No? Claro. Porque, mira, Ceci, el tema es de que siempre es el dinero. Sí. Siempre es el dinero. Los países altamente desarrollados, de donde han sacado pues la idea o la inspiración para hacer una serie de cambios, le dedican el 9% de su PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, a salud. Nosotros, cuando recibe en este último sexenio Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, estábamos abajo del 3%. Entonces, para que funcione el tema, es cierto, necesitamos dinero. Claro. Esperemos que el cierre del huachicoleo de medicamentos, el cierre también del huachicoleo del petróleo, que nos va a dar recursos económicos. A todos, claro. A todos, un mejor bienestar, pues pueda ser suficiente. Pero si no, yo creo que hay que inyectarle más Producto Interno Bruto a salud, por lo menos un 6%. Entonces, y ojalá cerrando la corrupción, a lo mejor se requiera aumentarle un 1 o 2% más, pero yo creo que va a ser insuficiente con el 3% que tenemos ahorita. Porque mucho se ha acusado que el Seguro Popular no era gratuito, o sea, que no era del todo gratuito, y a lo mejor en esta parte de si tienes una gripe. Mira, aquí es una de las grandes mentiras que estos últimos directores del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Neurología, han dicho de que esa era una de las razones por las cuales no se querían adherir, porque les iban a quitar las cuotas de recuperación voluntarias. Perdón, no hay. Ni madres. O sea, eran obligatorias. Sí. Eran obligatorias. Sí, entonces, bueno, mucho se decía mentira, pero son 4,000 millones de pesos. Ay, no, si es mucho. No tanto. Son 4,000 millones de pesos para esos 23 institutos y hospitales de alta especialidad.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología recibe alrededor de 900 millones de pesos anuales. Okay. Sin embargo, si no mal recuerdo, La Silla Rota es quien denuncia en el 2018 que el Instituto Nacional de Neurología dejó de ejercer 500 millones de pesos. Uy, o sea, ¿no? De esos 900, claro, 440 los el usaron. El mismo instituto que ahora lo están cuestionando por un contrato leonino por 622 millones de pesos. ¿Verdad? Claro. Con una industria, con Phoenix Farmacéutica, que además ha sido vinculada a una serie de ilegalidades, de irregularidades en diferentes estados de la República, como Oaxaca, Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, ¿qué tanto representa esto? Ayer hacer una entrevista con uno de estos, en uno de estos medios, a Miguel Ángel Celis López, el director del Instituto Nacional de Neurología, en una entrevista, en un noticiario de Ciro Gómez Leiva. Bueno. Y entonces ahí el sujeto dice, es que, bueno, para que nosotros podamos dar la gratuidad, quitar las cuotas de recuperación, le pedimos al gobierno de México que nos dé un 50% de presupuesto. ¿Qué tanto quiere robar cuando que esas cuotas de recuperación representan el 10% aproximadamente del presupuesto de un instituto nacional? Ahora, supongamos es un montón. Sí. O sea, no le está pidiendo ese 10%. Este infeliz le está pidiendo el 50% al gobierno. Claro. Entonces, ¿para qué quiere el 50%? Porque no sabe las cuentas, no sabe la administración del Instituto Nacional de cuando él es el director. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué quiere más dinero? ¿Qué es lo que quiere sacar? ¿No? Pues su ganancia, ¿no? El dinero que ellos habían ya obtenido con estos seguros, sí, o con estas cuotas disque voluntarias. Pues sí, porque les piden todo, ¿no? Además ha sido cuestionado porque guardan el equipo médico para poder rentar equipo a empresas privadas. Estas empresas privadas te van a rentar el equipo en 50,000 pesos, seas clasificación 1, o sea, grupo pobre, altamente vulnerable, o seas clasificación 5, en cuanto al nivel socioeconómico, que es el mejor, mayor ¿no? Poder adquisitivo. Entonces, bueno, si no se llega a la gratuidad, ese gasto de bolsillo, que es el dinero que uno tiene que erogar personalmente para poder conseguir las medicinas, los insumos, cuando no hay en un hospital, pues estaba llegando al 40%, arriba del 40%, lo cual es increíble para un miembro de la OCDE. Entonces, para poder bajar esto, ese costo, sí, porque te lleva a la pobreza. Si tenías un poco de dinero, tienes que vender tu coche, tu casa, lo todo, que sea, para que pueda tu hijo sobrevivir. Salud. Claro, entonces ese gasto de bolsillo es lo que nos está prometiendo el INSABI, bajarlo. Claro. Y quizás con suerte quitarlo, porque López Obrador hablaba ya desde aquella reunión legendaria en Mérida a principios del año pasado, de llegar al punto en que no hubiera una canasta básica de medicamentos, que no hubiera un cuadro de medicamentos, para la gripe, sino que el que necesitara el medicamento más costoso hubiera con qué adquirirlo. Claro. El problema es que, bueno, si nuestro subsecretario López-Gatell ha dicho que hay cerca de 5,000 puntos de venta en donde te están vendiendo el medicamento, o lo está comprando el medicamento más caro, hasta 1,000 veces o más por ciento, en un instituto como por cosas de urgencia, como el Instituto Nacional de Neurología, el Hospital Infantil de México, pues entonces te vas para atrás. Sí, los sobreprecios, todo lo que ha estado pasando, todo el saqueo al sector salud, y eso es política también. Claro. Entonces tienes que entrar a la política como ciudadano, dejar de ser un analfabeto político, o dejar de ser un analfabeto político como yo lo era siendo médico. Entonces sí entiendo bien luego la reticencia de mis compañeros médicos especialistas, altamente especializados. ¿Reticencia en qué? ¿En la atención? Sí, o en la gratuidad, o en
o en las razones que tiene este gobierno, pero ellos desconocen lo que es FunSalud, desconocen Sí, o sea, desconocen la parte de la política que ya aprendiste, o desconocen todo lo que hay atrás de estos contratos, de esta guerra híbrida. No, ellos solo dicen no porque no me va a alcanzar. Punto. Así es. Entonces, bueno, también hay esta resistencia por ignorancia. Pero hay mucho más cosas atrás. Uno tiene que entrar a la política para poder hacer cambios. O sea, en la política, estando yo en la política, pues también a nivel internacional fue muy entretenido, muy interesante. Hubo mucho enriquecimiento, porque lo mismo estuvimos platicando con colegas en Buenos Aires, que estuvimos viendo temas de la Pachamama que tienen que ver con salud. Sí, claro. En Bolivia, cuando estaba el gobierno pleno de Evo. En fin, o sea, claro. A donde me tocó salir no fue a Europa, no fue a Estados Unidos. Que esa parte también es importante. Claro, sino ver a mis hermanos. Las necesidades de los pueblos. Claro, sí. Que viven en condiciones similares a nosotros, los latinoamericanos. Sí. Bueno, mi máxima casa, mi casa de estudios, ¿no? Dice, por mi raza hablará el espíritu. Y en mi raza, y lo que viene en ese escudo nacional, en ese escudo de la Universidad Nacional, claro, es Latinoamérica. Tiene un cóndor que no tenemos. Que sí, que es de Sudamérica. Sí, y claro, tiene un águila, que es la que tenemos. Tiene esa fortaleza de una raza que Vasconcelos decía, pues, hablar por mi raza, hablará el espíritu. Y es lo que queremos hacer, por eso nos fuimos en ese momento para allá. A lo mejor más adelante habría que ver otros horizontes. Claro. Pero, por ejemplo, la UNAM, ahorita que tocaste este tema tan fuerte, la UNAM es la máxima casa de estudios del país y de Latinoamérica. Y resulta que está siendo atacada. Pudiera parecer que por guerra híbrida, por intereses fuera de la UNAM, que es cierto, porque ahorita tenemos un público feminista y van a decir que están defendiendo, y es cierto porque hay acoso y todo esto, todo lo que dicen es cierto, pero esta violencia que está viviendo en la UNAM, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que es un bastión político, volvemos al punto. ¿Disminuir la educación? La UNAM, como cualquier otro centro de estudios superiores, es un lugar donde se mueven ideologías. Sí, claro. Entonces, si nosotros, es un caldo de cultivo de las futuras generaciones. Entonces, si nosotros en un momento dado podemos incidir ideológicamente en una casa de estudios de esta magnitud, podemos ir cambiando el curso de la historia de un país, por un lado. Pero por otro lado, la UNAM ha sido un centro de saqueo. Un centro de saqueo en donde quien es rector o quien es un director llega a tener sueldos vitalicios. Ok. A eso ha llegado a pasar, a eso hemos llegado. Sí. Pero además es un intercambio de premios en muchos tipos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Te puedes ir a un colegio en donde en ese colegio también te van a dar un sueldo vitalicio. Además, te podemos de ahí pasar al Sistema Nacional de Investigadores o al CONACYT, de donde ha habido muchos escándalos. Sí, que de corrupción sobre todo. Entonces, claro, tienen el control también de ciencia y tecnología, y no olvidemos también cosas como la estafa maestra, en donde se ha usado a las universidades para lavado de dinero. Y para saquear el erario público. Así es, entonces, bueno, todo esto es muy importante. Este cártel de la bata blanca del que tanto hemos hablado, pues tomó la UNAM, de ahí es donde no es de gratis. Sí, no porque bueno, es que hablas de José Narro y él también ya estuvo en la UNAM y estamos no hablando es gratuito que todos estos personajes sean médicos en los últimos rectores. Y fíjense bien, piensen bien quién fue el primero. Piensen bien quién fue el primero. Y de ese, todos. Es que, entonces, fíjate, esa parte, por eso te lo quería preguntar. Porque hay que hacer un poco de historia. Y hay que quitárselo naive. Y si uno piensa mal, generalmente uno acertará. Y si uno le sigue la línea del dinero, das con qué está pasando. Porque al principio nos decías, la política es como la popó. Claro. Que mucha gente cree eso. Claro. Pero la política a ti te dio la oportunidad de conocer esto que no conocías. Ahora, el primero que llegó a esa rectoría, preguntémonos, ¿esos cargos que fueron obteniendo antes existían
antes o fueron creados para ir para subiendo. que él llegara. Claro. Y luego tenemos que preguntarnos, ¿llegó limpio o le tuvieron que crear una huelga para que llegara? El médico, claro, porque además Y de ahí hay que ir siguiendo su trayectoria. Llegó a ser secretario de salud. Sí. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? No. ¿De rector o no? ¿Llegó a ser secretario de salud? Sí. Después llegó a ser presidenciable. Sí. Ajá. Y después, ¿qué está pasando? Y es que eso es lo que iba a comentar. Entonces ahí está la ruta del dinero, porque claro, el cartel de la Bata Blanca, pues sí tiene muchísimos, miles de millones de recursos que se han estado guachicoleando, como es el tema hoy, del sector salud, de todos los hospitales, porque no solamente estamos hablando, pero hoy a lo mejor recordaremos el tema del Instituto Nacional de Neurología y perdón que te interrumpa, porque si no se me va la idea. No, sí, dime. Pero mira, es que este es un equipo, que es el cártel de la Bata Blanca. Este crimen de lesa humanidad, que ahorita que me recordaste, el Instituto Nacional de Neurología, tiene que ver con este equipo. Sí. Entonces, que han estado en la UNAM, que están buscando la UAM, que han estado buscando en otras universidades. Sí. Y que finalmente no solo llegan a tener el cinismo de un saqueo sistemático del sector salud y tener el poder por el poder, porque no nada más es el dinero, sino en esa sociopatía, en esa psicopatía, quiero el poder, quiero todo, y además, y son insaciables, sino que además llegan a un crimen de lesa humanidad, en esa impunidad y en esa inconsciencia y en esa falta de valor, en esa falta de valores y en esa hipoxia cerebral que les da a subirse en un tabique. Sí. Entonces eso es lo que ha estado pasando, porque además es bien interesante. Un día, Ceci, entré a una conferencia que estaba dando un compañero en un congreso de neurocirugía, y esta conferencia era sobre bioética. Sí. Y entonces entro a la conferencia, que además me llamó la atención porque el resto de las salas donde estaban las conferencias simultáneamente estaban repletas. La de mi compañero, que era de bioética, estaba vacía. Estábamos 3 gatos ahí viendo la parte biótica, cuando yo creo que debió haber sido la más llena. Claro. Pero bueno, entonces estábamos oyendo al amigo y entonces da un dato que después corroboré. Y decía, bueno, el currículum de los rectores que han estado en la UNAM es una porquería. Entonces empiezo a investigar. Dije, vamos a ver el currículum. Y dije, bueno, no porque mi currículum sea altísimo, que no, sí no lo para es, nada. Que sí no, lo es. Pero entre 3 rectores antes de llegar a la rectoría no daban eso. Por supuesto que hay investigadores que tienen muchísimo más currículum que el mío. Bueno, hay gente que sabe mucho. Claro, sí, no. Y estos condenados rectores llegan sin currículum a dirigir una universidad. Dice uno, pero no ¿cómo? Cualquier universidad. No cualquiera. La más grande universidad. ¿Cómo es posible que un ente que no tiene a veces ni los estudios que dice que tiene, llegue a la universidad, llegue a ser rector de la UNAM o de cualquier otra universidad? Son nombramientos políticos. Es que es lo que te iba a decir, y no por eso esta inmoralidad que está viviendo la UNAM, los acosos, o sea, ¿quién fue Narro? ¿O quién es Narro? Alguien que intentó ser presidente del PRI, que dejó impunemente que creciera el narcotráfico dentro de la UNAM, que hubiera problemas llegando prácticamente al feminicidio, en fin, o sea, de los acosos sexuales, en fin, hacia que ese es el tema que... O sea, no, ¿quién lo dejó entrar? Ahora, ¿quién puso a Graue? Graue sigue siendo parte de... Entonces, Híjole, yo creo que más que ir sobre eso, tienen que enfocar sus baterías sobre quién los puso ahí. Entonces, porque volvemos al tema. Yo creo que la gente, mira, el nombramiento en la UNAM, Ceci, lo sabes mejor que yo, no depende más que de un consejo que se fue conformando por el rector en turno y por los rectores precedentes. Entonces, no es una cosa que sea realmente democrática, no. Ni moral, tampoco, sino que ellos ya tienen de antemano una línea. Si hay una gente que se quiera honesta, salir de la línea, que quiera postularse, no lo van a dejar entrar. O sea, ya están conformadas las cosas de tal manera que es difícil saltarse la normativa. Hay que cambiar, hay que purgar. Entonces,
¿Qué es lo que haría yo? Estoy enojado y además legítimamente molesto por las condiciones. Vámonos sobre ese consejo. Sí. Cambiemos las cosas de raíz, lo que he comentado. Hay que buscar el origen del origen del origen y la razón real de las cosas. Entonces, hay que buscar quién está soportando este tipo de desmanes. Esta gente también, claro, que está atrás del claro. ¿Qué está pasando atrás? Entonces, y no dejarse influenciar también por una serie de cosas que no vienen al caso, ¿no? Que esto es bien importante, porque el ataque a la universidad, que es la máxima casa de estudios, no es un ataque solamente a la universidad, porque ahorita toda la gente de las demás universidades dice, ay no, es un ataque al país, un ataque a la nación. Y resulta que en el sexenio pasado, y lo vas a recordar, al Politécnico le quisieron quitar las licenciaturas y las ingenierías y las querían hacer una escuela técnica, que salieran como profesionales técnicos por alguna materia, cortándoles para siempre la intención de ser investigadores, de poder tener una maestría o un doctorado. Los politécnicos no se dejan, yo también los apoyo, por cierto, hicimos un borlongo ahí, pero luego vienen atacándolo en la moralidad, porque esto sí es en la moralidad. O sea, no es posible que un maestro sienta, o un directivo sienta, que pueda estar acosando sexualmente a una maestra, como a una alumna o como a quien sea, y crean que no pasa nada, y entonces todas las mujeres se enfurecen, todas mis congéneres se enfurecen de buena razón, pero ahí no son ellas las que están cerrando la universidad, son entes ajenos que parecían más golpistas, porque la violencia está generando esta violencia, y en este ataque, por eso es importante esta parte de la política. Y te lo pregunto a ti, primero, por tu conocimiento del cartel de la bata blanca, del cual ahorita nos estás mencionando que están ahí los rector y ex rectores, y bueno, y de todo donde viene, porque recuerdo que en la época fue con Narro cuando se hizo esta denuncia de lesa humanidad. Desde antes. Sí. Mercedes Juan, Córdoba Villalobos. Vamos, se lo he comentado así a esta distancia, Juan Ramón de la Fuente, y lo he platicado con todos ellos. Entonces, no, esto ya tiene una historia. O sea, política y el beso de Acatempan, ahí se van. Sí, es un problema grave, ¿no? Y bueno, me ha interesado mucho también la situación en la UNAM, sin salirme del tema de salud, porque finalmente de ahí se forman los recursos humanos, las enfermeras, los médicos. No, y los médicos, porque los mejores médicos del país son de la UNAM. Bueno, y además, por otra parte, estos ataques sistemáticos, habría que pensar, tienes toda la razón, ¿quién los está realmente organizando? Sí. O sea, yo creo que el blanco no es el adecuado, yo cambiaría ciertos blancos y trataría de entender mejor cómo fueron llegando estos rectores y quién los puso y por qué, y además si tenían méritos o no, porque finalmente su currículum cuando salen es totalmente diferente. Sí, claro, porque ya les dieron premios de premios, ya. Así es. Además, en una de nosotros hemos hecho por ahí un programa, búsquenlo, de un investigador, de un científico, que él comenta que muchas veces tienen a sus pasantes de maestrías o doctorados y les dicen, tú me vas a escribir mis artículos técnicos con los que estoy obligado para seguir siendo un investigador de CONACYT o de cierto nivel, y ahí tienen a todos es su trabajo. Mira, los plagios y los fraudes desafortunadamente en la ciencia en México son bastante frecuentes. Volvemos al caso del Instituto Nacional de Neurología con su director. Este director, pues bueno, fue acusado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno dice, bueno... ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué hizo ¿Se robó un hueso? Claro. ¿O qué? ¿No? O sea, ¿sí? Pero son cínicos e ingeniosos. Son hasta creativos para plagiar cosas. Claro. Y plagian nada más y nada menos a mi admirado equipo de Eduardo Matos, que es la gente que ha dirigido el Museo del Templo Mayor. O sea, arqueólogos de alto nivel y prestigio internacional falsifican estos sujetos del Instituto Nacional de Neurología, documentos oficiales, firman por alguien que se había muerto. O sea, cosas así que son increíbles. Totalmente delincuenciales. Claro, y publican además el artículo que estaban hablando ellos de trepanaciones en cráneos, es la vinculación con la neurocirugía en una revista de alto impacto internacional, bueno que después esa revista les saca, los expone públicamente,
que además no solo es exponernos a ellos públicamente, sino cuestionan la honestidad de nuestro país, de los investigadores mexicanos. Entonces, fraudes científicos también de plagios que hemos denunciado una y otra vez, de Julio Everardo Sotelo Morales, quien fue quien realiza este crimen de lesa humanidad contra 474 pacientes con hidrocefalia del Instituto Nacional de Neurología. O sea, no es que hagan una cosa, o sea, sí, agarramos a un ladrón, pero generalmente ese no es su primer delito. Sí, a lo mejor ha robado 100 casas antes. ¡Claro! Pero le caíste en esta. Le caíste en esa. Entonces, bueno, si le caes a uno, y hay muchas cosas que le hemos caído, pero a veces es difícil probar, o han prescrito los delitos, entonces no es porque le sepamos una, no, le sabemos muchas, pero ¿hasta dónde puede incidir la ley? Bueno, si sabemos que robó hace 10 años, a lo mejor prescribió hace 5 años, ya, ¿de qué nos sirve denunciar eso? Sí, claro, ya ¿no? Es letra muerta, claro. Desgraciadamente. Entonces no es que uno les haya caído en una cosa, a estos delincuentes nacieron con esa cosita, se fueron haciendo con la idea de robar. Así es, entonces no es que hayan hecho una, no, han hecho muchas. Pero aquí les cayeron. Pero ahí les caímos. Entonces ahí sí se dan las circunstancias, y lo que afortunadamente ayuda a muchas de estas víctimas es que el crimen de lesa humanidad es imprescriptible. Aún después de muertos. Claro. Porque esa parte también es importante. Esto se puede perseguir después de 100 años. Y que su familia esté ahí presente. O sea, así es. Porque... Entonces, otros delitos, bueno, estos condenados se robaron, saquearon un hospital, sí, pero prescribió hace 1 año. Porque eso es otro delito, ya se prescribió. Entonces, ¿ya qué hacemos? Sí los podemos balconear, pero nos vamos también a desgastar. Porque eso ya no lo van a pagar, va a quedar impune. Claro, ¿no? Así es. Mejor, pues por ahí los anexamos y los vinculamos en algún otro momento. Pero por lo pronto lo que sí pueden pagar, y sobre todo el rescate de víctimas que en un momento dado están en riesgo de morir, eso es lo que nos importa. Sí. O sea, la vida humana. O sea, a lo mejor estos se enriquecieron ilícitamente, y a lo mejor eso es... no está bien y hay que castigarlo. Claro. Para mí como médico lo primero es salvar una vida. Entonces, por eso es que la política creo que es fundamental, es importante. Yo espero que toda la gente así lo vea, así lo entienda, y que cada vez pues leamos no solo un periódico, sino 2 o 3 periódicos, que podamos en un momento dado conocer de una noticia, de un hecho, por diferentes fuentes, para no estar desinformados. Sí, para conocer todas las visiones también. Claro, sí, las opiniones, los puntos de vista, los análisis políticos, y conforme va pasando el tiempo uno le va agarrando gusto a las cosas, conforme uno va teniendo esa cultura. Claro. Que el adquirirla nos hace libres. Entonces es importante pues ver un documental, ver un programa, leer, porque la lectura nos va a dar libertad, el conocimiento nos da libertad. Entonces no queremos ser un pueblo oprimido, no queremos estar oprimidos nosotros mismos, queremos tener libertad, tenemos que saber qué hay. Yo no puedo querer ir a Acapulco si no sé que existe. Claro. No puedo querer ir a pasear unas vacaciones a Morelos, a Cuernavaca, si desconozco que existe Cuernavaca. Yo no puedo en un momento dado querer estudiar algo con una beca si desconozco que hay las becas. Lo mismo, yo no puedo saber que me están dando en la torre, que me están humillando, si no conozco el contexto. Entonces necesitamos leer para poder tener esa libertad y poder exigir nuestros derechos. Es libertad de pensamiento, claro, además, que eso es lo más valioso. Y nuestros derechos, si no voy a morirme, si no sé cómo defenderme. El otro día salió una nota periodística también sobre el Instituto Nacional de Neurología, porque un paciente le querían cobrar para poderlo operar, y tenía que pagar, siendo estas personas de pobreza extrema, tenían que comprar los insumos, suturas y demás por fuera, y era un gasto
tenían que erogar excesivo para ellos, más de 5,000 pesos, que fue de las cosas que denunciaron también mis compañeros ante la ahora visita que fue de la función pública, Mayren Díaz Sandoval y Jorge Alcocer de salud. Entonces, bueno, me habla una enfermera que me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema con este paciente porque pues, se va a morir. No lo quieren operar porque le falta la lana, falta el dinero, entonces ¿qué hacemos? Yo esos pacientes los conozco porque, bueno, vienen de Huarache, hay que buscarles comida, les damos comida porque no tienen para comer. Por supuesto que no tienen dónde vivir, es gente que tiene una semana sin bañarse porque viene de su pueblo. Claro, acá. Así es, porque no en su pueblo ni en su estado hay la forma de tratarlos. Entonces, bueno, me hablan a medianoche y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Mándalos a Derechos Humanos. Claro. Y por ahí me hablan cuando llegan a Derechos Humanos. La cosa es que finalmente, después de un viacrucis, finalmente se les levanta su queja en Derechos Humanos y de ahí lanzan la queja directamente y rápidamente al Instituto Nacional de Neurología y se le hace una cirugía expeditamente en la madrugada, aunque ya lo estaban operando, no dejaron entrar a la familia, ya habían firmado las autorizaciones previamente, la familia tuvo que dormir en la calle con una cobija porque no los dejaron pasar, pero bueno, operaron al paciente, que ahorita tenemos un problema grave porque disfuncionó esa condenada válvula. Entonces yo espero que ahorita en este momento lo estén operando nuevamente en el Instituto Nacional de Neurología, donde no le hicieron muy bien las cosas, pero bueno, la situación es que acabó el instituto dándole la gratuidad. Si nosotros no sabemos lo que son los derechos humanos, que existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cambió la dirección, la titularidad de los derechos humanos, y que ahora está Piedra Ibarra. Entonces no vamos a poder defender nuestros derechos y nuestra propia vida. Por eso es que esto es política, sí. Y la política tiene que ver con tu vida, tiene que ver con la cotidianidad de tu vida, con lo que haces rutinariamente, y por supuesto tiene que ver con la salvaguardia de la vida y de la salud de todos nosotros. Entonces por eso es que necesitamos ese aspecto, esa faceta política en nuestra existencia. Fíjate, Rodolfo, yo creo que esto ha sido bueno, no pudo haber mejores palabras para convencernos de la importancia de la política, sobre todo que vivimos en un cambio total, ahorita que estamos en la cuarta transformación y que pues, la gente, quien nos vea, ya sean, yo siempre digo, los adoradores de AMLO o los odiadores de AMLO, para no decir fifi chairos, pues quien nos vea, la salud es para todos. La política es para todos, el conocimiento debe ser para todos. Entonces, si tú no te metes a investigar, a leer, no a escuchar opiniones y repetir como periquito, porque eso hace la televisión, sino que leas, tengas el pensamiento crítico, libre, entonces te vas a dar cuenta que la política puede incidir positivamente en la vida de todos los seres humanos, que es lo que nos acaba de explicar el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, a quien yo les pido que sigan en redes sociales, que sigan su lucha, que busquen, porque estos crímenes de lesa humanidad, y no es como el chantaje que uno dice, hoy por mí, mañana por ti, no, esto no puede volver a pasar nunca más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Hasta pronto.